vos para que nos cuentes un poquito de este arduo trabajo que está llevando a cabo en Tucumán, sobre todo, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de Tucumán, en relación a esto que comentábamos con la defensa, digamos, de tus raíces. Bueno, gracias. No sé por dónde puedo arrancar. Yo Por- muchas veces cuento que en Argentina operan cuatro tipos de racismos y que en general cuando hablo de la cuestión indígena o descendiente o de quienes tenemos raíces indígenas, lo pensamos por ahí solo en términos de derechos de las comunidades, que hay un montón de personas que viven en la urbanidad, que viven en las ciudades de la Argentina, que tienen raíces indígenas y que de alguna u otra manera han sufrido algún tipo de racismo, ¿no? Y para resumirlo, son cuatro tipos en mi modo de verlo. El primero es el racismo, los microracismos, ¿no? El qué indio que sos para decirte que sos incapaz, eh, o el negro de mierda también, que es muy común. Recaen principalmente en quienes tenemos rasgos indígenas. Después, el racismo internalizado, digamos, acá hay dos datos que son para mí súper poderosos y que hablan un poco de lo internalizado que tenemos nuestras raíces indígenas como argentinos, porque un poco lo que muestran los análisis antropológicos de la UBA es que demuestran que fueron representadas Argentina, al menos el 60% de argentinos tenemos raíces indígenas. O sea, diferente de la historia que nos contamos sobre que somos más europeos que indígenas, es verdad que somos europeos por Ay, qué mal se escucha. raíces indígenas. La mayoría de nosotros somos criollos, o sea, como que tenemos algo de raíces indígenas. Sin embargo, en el censo, en el último censo que están los datos, es decir, el último fue el del año pasado, pero el último que están los datos disponibles, solo el 2,4% reconocieron sus raíces indígenas. Y después, bueno, tenemos un racismo estructural que es el que más nos duele, es que la pobreza de la Argentina es indígena descendiente. La mayoría de los pobres de la Argentina tienen raíces indígenas. Y esto tiene que ver como con la cuestión más histórica. Y bueno, el racismo institucional, el que recae sobre las personas indígenas desde el lado del Estado cuando se reprime. Inés, estamos intentando ver si podemos mejorar un poquito la comunicación porque se nos corta Ah, mucho. ok. A ver, Puede ser que sea mi wifi. eso te iba a preguntar, si vos te podés colocar en algún otro espacio, a ver si nos llega mejor, porque se corta mucho, mucho la comunicación. Ahí mejor. Ahí lo Ahí, cambié de red. perfecto, ahí te escucho mejor. Omar, Sí, muy buenos días, Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Inés, sabes que escuchando esta problemática que estás por ahí comentando, digo, eh, es por ahí, qué difícil que es, ¿no? Digo, porque muchos sectores de raíces indígenas no solamente sufren de manera institucional y también social, pero digo, teniendo en cuenta que también por ahí hay un acompañamiento del Estado para visibilizar a las raíces Mm. indígenas y por supuesto también desde la universidad, ¿por qué crees que no atraviesa o no cala hondo en la sociedad? Porque digo, esto es una lucha que Mm. viene de hace muchísimo tiempo. Sí, y yo creo que tiene que ver con la historia más hegemónica que nos contamos como argentinos, Claro, porque es verdad que en un momento de la historia de la humanidad, la Argentina fue el país que más recibió inmigrantes, eso es una realidad, sí. pero bueno, eso fue como un facto, un hecho, desde el que se montó la idea de la nación argentina, ¿no? De que bajamos todos de los barcos. Eso es una realidad, pero bueno, ahí se negó que había comunidades indígenas acá antes y eso creo que marcó un poco ese negacionismo. Después, otra cosa que la marcó es que, diferente a otros países de Latinoamérica, nosotros nos mestizamos, nos mezclamos mucho. Por ahí, no sé, pongo el ejemplo de Bolivia, donde no hubo mestizaje, donde las comunidades originarias se desarrollaron a lo largo de los años y crecieron como familias dentro de las comunidades originarias, y los blancos o los europeos se relacionaron, no sé, o se reproducieron entre sí, digamos, en la Argentina nos mestizamos. Em, Claro. y después creo que hay algo propio del racismo como fenómeno, y acá traigo el ejemplo del feminismo, que es que cuando uno habla de la desigualdad de género, puede hablar de al menos tres variables, ¿no? Tres valores, el ser mujer, el ser varón o incluso el ser no binario, que también hay toda una discusión, pero sí. digamos, son valores discretos. Ahora, hablar de la etnia o de la raza
es algo que no tiene como un valor discreto, no es que yo puedo decir yo soy un poquito indígena, pero un poquito esto, pero no, y como que, digamos, no, estamos mezclados, entonces como ese valor no es discreto, es difícil explicar sobre quién recae más que en otros. Y entonces em, y como tampoco, y también tenemos en la cabeza una idea de racismo muy americano, muy estadounidense, mejor dicho, muy estadounidense, ¿no? De lo que vimos en las películas o de la esclavización en los Estados Unidos. Cuando en realidad el racismo que hay en la Argentina es completamente distinto, Diferente. pero no porque sea, claro, exacto, no porque sea diferente no existe. Yo creo Exacto. que esos son como los factores que un poco operan. Y después mucha ignorancia. Em, Mucha, como, no sé si la palabra ignorancia suena media fuerte, mucha desinformación o falta de Desinformación, información. falta, exacto. También está Mm, relacionado a la educación, ¿no es cierto? O sea, sí. Sí. esto también está muy vinculado. Julito, Sí, Inés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Julio te saluda. ¿Cómo está Julio? Todo bien. Sí, en función de este análisis, quería preguntarte qué opinión te amerita el movimiento marrón, ¿no? Todo esto Mm. que fue surgiendo en estos últimos años, que también está ligado en algún punto. Sí, y nada, para mí fueron un antes y un después. Yo les agradezco mucho el haber inventado la identidad marrón o lo marrón como identidad como identidad. política, Ujú. y creo que también hay explicaciones más técnicas o teóricas, que es que el negro como sujeto político, la negra, es un término que es más de las personas afro. Y la cuestión racial o del racismo en la Argentina es, por sobre todo aritméticamente, indígena o descendiente. Entonces, apropiarnos de un término que es de la comunidad afro era medio rari. Sí. Y no, como que no nos pertenece, básicamente. Y no ponerle un nombre a algo que no tiene que ver con lo originario de las comunidades originarias, que es todo un tema y todo un capítulo que va de la mano en simultáneo, también era como desembarazarnos del problema, como que había algo muy importante de decir, che, yo soy urbana, tengo costumbres occidentales, vivo en San Miguel de Tucumán y sufro racismo, y lo he sufrido durante toda mi vida y no soy la única, somos millones. Entonces, para poder hacer esa afirmación, fue clave tener una identidad que nos agrupe. Entonces, en ese sentido, yo lo que más valoro de Identidad Marrón es esa invención. Creo que cada vez va creciendo más. Creo que la Argentina tiene mucha cultura de ocupar las calles. El mejor ejemplo para mí fue el Ni Una Menos, que la ocupamos de manera autoconvocada y desde ahí en más generamos un cambio cultural gigante. Creo que siempre que va a estar la latencia de que los marrones ocupemos la calle y hablemos pacíficamente de esto. Claro que sí. Inés, te voy a sacar un poquito de este tema y te voy a llevar a tu condición de politóloga. Que nos digas cómo estás viendo vos esto que sucedió en Tucumán como consecuencia de la suspensión de las elecciones por la Corte, el que haya ganado nuevamente Osvaldo Jaldo, digamos, del partido Frente de Todos, que arrasó con más de 20 puntos de distancia a Juntos por el Cambio. ¿Cómo se está viviendo esto ahí en Mm. Tucumán? Em, bueno, ahí voy a tener una visión media sesgada porque además de politóloga, soy militante de Cambiemos, pero fuera de esa visión sesgada, intentando como repasar algunos hechos concretos, creo que el que más preocupó a todos desde los dos bandos es el sistema electoral que tenemos en Tucumán, que es peor al de Lemas, se llama sistema de acoples, De y es acoples. la posibilidad. Claro, y es la posibilidad de que a un gobernador, a un candidato a gobernador, se le anexen un montón de candidatos a legisladores. Entonces eso genera una pelea muy vecinal o muy territorial con quienes se candidatean como legisladores y una distorsión completísima de la representación, porque de repente los tucumanos, la típica pregunta antes de ir a votar ese sábado, antes de ir a votar al domingo, era ¿a quién voto? Porque son un montón, o sea, tengo 17 candidatos para votar Claro. de un lado y 17 para votar del otro. O sea, ¿y qué tienen de distinto? Más que la cara. O sea, ¿que voy a votar por la cara o no voy a votar por una oferta programática? O sea, como que ahí creo que eso es un gran problema que nos preocupó y que creo que termina jugando a favor del, del Frente de Todos. Y el segundo problema es la mercantilización del voto. En Tucumán se viene vendiendo el voto hace varias elecciones atrás. Este año en promedio se pagó 5.000 pesos por troquel, incluso en algunos lugares se pagó más si lo llevabas más temprano, Hmm. y se naturalizó tanto que
que incluso se paga para el fiscal, se paga para el fiscal general, todo tiene un precio, hay un precio incluso para el que acarrea. Se hicieron un montón de denuncias, pero no avanza, o sea, como que hay mucha gente vendiendo el voto. Entonces, lo que terminás teniendo es una distorsión del rol del ciudadano de elegir a un representante, porque no sabe a quién representar, y de tener el incentivo en estos tiempos de crisis económicas de vender su troquel por 17.000, 15.000, 20.000 pesos, o 5.000 pesos, dependiendo a la hora que entregues el troquel. Claro. Sí, sí, un poco fue lo que Patricia Bullrich afirmó cuando dijo, en 13 provincias a los empleados públicos les controlan el voto. No es casual, ¿no es cierto? Sí. Y realmente, bueno, obviamente que toda la situación que se planteó ya de anomalía, que fue resuelta con la suspensión, ya traía como aparejado digamos, un resultado como el que se tuvo, ¿no es cierto? Mm. Omar. Sí, Inés, hablando sobre el tema de, lo pongo en sintonía con esto que venís comentando, ¿por qué crees, digo, que el peronismo vuelve a ganar en Tucumán, digo, teniendo en cuenta que hace muchísimo tiempo gobierna y por ahí la oposición no ha sabido por ahí tratar de revertir esta situación o ha tratado y no se puede, digo, porque digo, también hay un hartazgo de parte de muchos tucumanos y tucumanas que forman parte Sí. de esta provincia? Sí, no, está bueno lo que traes porque yo creo que hay algo ahí de un peronismo que gana con mercantilización de voto y con una distorsión del sistema electoral, pero también creo que hay como un desafío de quienes militamos en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, o en la oposición con más vocación mayoritaria de ser un contrapeso a eso, ¿no? Yo creo que ahí nuestro mayor gran desafío es seguir profesionalizándonos a la hora de hacer una campaña. Sí. Creo que había todo un montón de factores para mejorar y creo que es más una conversación interna hacia adentro del espacio. Y también creo que hay una conversación de cómo representamos a los sectores populares, que es la gran conversación de Cambiemos y de Juntos por el Cambio en la Argentina, ¿no? Y Tucumán, digamos, se caracteriza por tener una gran proporción de pobreza ahí. Y si un representante, un dirigente de Juntos por el Cambio no logra representar a esos sectores, bueno, no vamos a llegar nunca a gobernar esta provincia. Entonces yo creo que también ahí tenemos un desafío de saber llegar a los lugares donde todavía no llegamos. Y que se ven cosas concretas como no tenemos candidatos a comuneros, por ejemplo, en algunas comunas. Es verdad que son 90 comunas, pero bueno, deberíamos tener candidatos en todas las comunas. Entonces, nada, creo que todavía hay un desafío de tener más capilaridad y mayor capacidad de representación en la Tucumán profunda. Claro. Inés, te queremos agradecer muchísimo estos minutos que tuviste para Radio Sónica. Fue un placer. Y bueno, aquí la radio a tu disposición para lo que necesites. Qué lindo, muchas gracias por las preguntas. No, Gracias a ustedes por la plataforma. al contrario, nosotros te queremos felicitar porque realmente es maravilloso el trabajo que estás haciendo, siendo tan joven y con tanta fuerza. Así que felicitaciones, Inés. Mucho Gracias. gusto, ¿eh? Inés Palacio. Bueno, Inés Palacios pasó por el arranque en esta mañana martes 4 de julio.